Este es el hueso maxilar. El hueso maxilar presenta maxilar superior, presenta una cara externa y, como ven aquí, una cara interna. Tienen que diferenciar bien hacia dónde está viendo el hueso para que no se confundan. Por ejemplo, este es un hueso maxilar superior derecho. Esto nada que ver, este es ya articulado con el palatino y está viendo hacia una vista externa. ¿Qué peculiaridades tiene? Que presenta la apófisis piramidal. Todo esto es la apófisis piramidal. Todo. Presenta un vértice truncado. ¿Por qué vértice truncado? Porque está cortado. ¿Qué forma tiene? Tiene forma de pirámide triangular. Entonces, si les llegan a colocar una flecha aquí, colocan vértice truncado de la apófisis piramidal del maxilar superior. Importante que coloquen todo completo. Si se olvidan de colocar alguna palabrita o no especifican hueso, los doctores no lo dan por válido. Entonces tienen que colocar todo completo. Vértice truncado de la apófisis piramidal del maxilar superior. Esta apófisis piramidal presenta 3 caras. Una cara superior, una cara anterior que aquí no se ve completo, aquí se ve mejor, una cara anterior y una cara posterior. La cara superior. ¿Qué podemos decir de la cara superior? Que tiene otro nombre. Una flecha aquí, tienen que colocar cara superior u orbitaria de la apófisis piramidal del maxilar superior. Colocamos, les ponen una flecha aquí, únicamente aquí. Entonces corresponde a la pared posterior de la apófisis piramidal del maxilar superior, o simplemente coloquen tuberosidad del maxilar superior. ¿De qué forma parte esta tuberosidad o esta pared posterior de la apófisis piramidal del maxilar superior? Forma parte de la pared anterior de la fosa pterigomaxilar. Su próximo tema es fosa pterigomaxilar, entonces van a ir entendiendo mejor luego. Luego presenta una cara anterior ogeniana. En esta cara, aquí se ve mejor. Aquí está. La cara anterior ogeniana presenta el agujero infraorbitario, que se encuentra ¿a dónde? A 5 o 6 milímetros por debajo del reborde inferior de la órbita. Reborde inferior de la órbita. Pueden ver aquí la eminencia canina, que les pueden poner una flecha aquí y ustedes tienen que colocar eminencia canina. Esta es la rama ascendente del maxilar superior. La rama ascendente del maxilar superior, aquí no se nota mucho, pero presenta una cresta. La cresta, si les ponen una flecha aquí, obviamente no van a poner rama ascendente del maxilar superior, porque sería muy obvio, ¿no? Que coloquen aquí la flecha, y los doctores en estructuras así que son muy grandes saben que tienen partecitas. Entonces, si les colocan una flecha aquí y ven un surquito, van a colocar cresta lagrimal anterior, entre paréntesis maxilar superior. Presenta un borde posterior que se articula con el borde anterior del hueso unguis. Presenta un borde superior que se une a los huesos propios de la nariz y a la escotadura nasal del hueso frontal. Y esta es la arista, una flecha aquí, colocan, que corresponde a la arista incisiva. Arista incisiva. Presenta una cara interna dividido en una porción superior llamada también porción nasal, y una porción inferior llamada también porción bucal. ¿Qué es lo importante de esto? Que tienen
tienen que reconocer las estructuras que les van a marcar. No está muy bien marcado como vamos a ver en el hueso palatino, pero aquí presenta una cresta, en donde está apuntando cresta turbinal. Presenta la cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior. La cresta turbinal inferior y la cresta turbinal media, mejor dicho. Les colocan una flecha aquí. No es seno maxilar, es el orificio de entrada del seno maxilar. Es lo que el doctor Tito suele preguntarle y ustedes le dicen, es el seno maxilar, y no, tienen que poner orificio de entrada del seno maxilar. Ambas porciones, tanto la nasal como la bucal, están separadas por esto, por la apófisis palatina. La apófisis palatina presenta bordes, un borde externo, un borde posterior, un borde anterior y un borde medio. ¿Qué es lo que tienen que reconocer? Si les colocan, por ejemplo, una flecha como está marcado aquí, tienen que poner los nombres de los bordes. Borde interno, si les colocan una flecha aquí. Borde externo, una flecha aquí. Borde posterior y aquí el borde anterior, su borde anterior. El borde interno unido al hueso maxilar opuesto, el borde posterior unido a la lámina horizontal del palatino con su borde anterior. Aquí, por ejemplo, podemos ver el conducto del maxilar superior. Es conducto cuando ya se hace un agujerito y es canal cuando solo presenta, justamente es una forma de canal. ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí, como pueden ver, ya se encuentra al palatino y esta estructura. ¿Alguien me puede decir cómo se llama? Les pueden colocar en su parcial. Ya. Este canalito se llama canal del conducto nasopalatino y entre paréntesis ponen maxilar superior. ¿Qué pasa si les colocan una flecha como están viendo aquí? ¿Colocarían apófisis palatina? No, tienen que poner el nombre de las caras. Si es todo esto que está apuntando en grande, corresponde a la cara superior de la apófisis palatina del maxilar superior. Y suponiendo que les ponen una flecha aquí que no está apuntando a ningún borde, nada, tienen que poner cara inferior de la apófisis palatina del maxilar superior. Aquí están las crestas turbinales, la cresta turbinal que aquí no se nota, pero aquí se ve mejor. Cresta turbinal. Una flecha que está colocada aquí se llamaría el canal de la concha lagrimal. Canal de la concha lagrimal. Aquí no se nota mucho esta estructura que está uniendo, que se hace visible cuando se está uniendo el maxilar y el palatino. Una vez en mi parcial a mí sí me pusieron esa estructura. Entonces es la fisura palatina. Fisura palatina. A ver, algo más que les pueda decir del maxilar superior. Creo que eso es todo. Si me falta algo o recuerdo algo, más adelante les explico. ¿Qué huesito es este? Es el unguis. ¿Cuántos puntos de osificación presenta? Presenta un punto de osificación. Tiene forma cuadrilátera. Lo que les suelen preguntar esto. Este ganchito siempre les ponen una flecha ahí. Tienen que saber identificar. Esto mira a su cara externa, es decir, es la
Es la parte que mira hacia la órbita. Y este ganchito se llama amulus lacrimalis o gancho lagrimal del unguis. ¿Se acuerdan que les dije que el maxilar superior presenta una cresta lagrimal anterior? Entonces, esta, donde está apuntando esta flechita, correspondería a la cresta lagrimal posterior. Cresta lagrimal posterior. Presenta bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Su borde superior se articula con la apófisis orbitaria interna del hueso frontal. Su borde inferior se articula con la apófisis lacrimal del cornete inferior. Su borde posterior se articula con el hueso plano del etmoides y su borde anterior se articula con el borde posterior de la rama ascendente del maxilar superior. Entonces, lo que les pueden preguntar es una flecha aquí, donde está separando una cara en un canal anterior y en un canal posterior. Sería la cresta lagrimal posterior del unguis. Un ganchito aquí, una flechita aquí, mejor dicho, el amulus lacrimalis. Es lo que les suelen preguntar en huesos de la cara y sus bordes. Lo mismo aquí. Borde superior, borde posterior, borde inferior y borde anterior. Aquí está más clarito. El 1 entonces correspondería a la cresta lagrimal posterior. El 3 correspondería al amulus lacrimalis. Ahora vamos a ver al hueso palatino. El hueso palatino, esta es una vista medial, es decir, que mira hacia un plano medio de la cabeza. Presenta un punto de osificación. Presenta una lámina horizontal y una lámina vertical. ¿Qué forma tiene esta lámina horizontal? Tiene forma rectangular y presenta una escotadura que forma el orificio inferior del conducto palatino posterior. Presenta una carilla orbitaria y una carilla esfenoidal. ¿Qué es lo que se tienen que acordar? Esto no es para su examen práctico, es para su examen teórico, que suelen preguntar los doctores. La carilla infero-interna de la apófisis esfenoidal del palatino, ¿de qué forma parte? ¿Alguien me puede decir? A ver, voy a leer los chats. ¿Nadie? No es de la órbita. Es parte de las fosas nasales, pero ¿de qué pared? Sí, correcto, es parte de la pared superior de las fosas nasales y forma la parte más posterior de la pared superior de las fosas nasales. Entonces, pregunta, la carilla inferointerna de la apófisis esfenoidal del palatino forma parte de una de las siguientes paredes de las fosas nasales. Entonces, pared inferior, pared interna, pared externa o pared superior. ¿Nadie? Bueno, ya lo han dicho de todos modos, así que está bien. Aquí vemos el número 3 y el número 2. Esta es la parte interna de la lámina vertical del palatino. Esto sí les pueden colocar, por ejemplo, el 2 es la cresta
turbinal inferior, que se articula con la extremidad posterior del cornete inferior, y el número 3, que corresponde a la cresta turbinal superior, que se articula con la extremidad posterior del cornete medio. Aquí está el borde interno, una flecha aquí, correspondería al borde interno de la lámina horizontal del palatino. Lámina horizontal del palatino, entonces esta ya es una vista posterolateral del hueso palatino donde ya se pueden apreciar sus segmentos. Presentan un segmento sinusal, ¿dónde está? Un segmento sinusal, un segmento maxilar, un segmento interpterigomaxilar y un segmento posterior o pterigoideo. Importante que sepan reconocer. Les colocan una flecha aquí, tienen que colocar el segmento que corresponde, segmento sinusal. Aquí se encuentra el segmento maxilar, segmento entre pterigo maxilar, entre el segmento pterigoideo y el segmento maxilar. Posible pregunta. El segmento interpterigo maxilar, ¿con qué se articula? ¿Alguien sabe? Es pregunta trampa para que se den cuenta. El doctor Sagárnaga hizo esa pregunta Está bien, sí, muy bien. Seguro son del doctor Sagárnaga. Este segmento no se articula con nada, pero forma parte de una de las paredes del trasfondo de la fosa pterigomaxilar. ¿De qué pared forma parte? ¿Alguien? Está bien, muy bien. De la pared interna, sí. Este segmento interpterigomaxilar forma parte de la pared interna del trasfondo. Ojo, del trasfondo, no de la fosa pterigomaxilar propia. Forma parte del trasfondo de la fosa pterigomaxilar. ¿Qué pared? Su pared interna. Luego presenta este segmento pterigoideo. El segmento pterigoideo, y del segmento pterigoideo, ¿qué estructura están haciendo? La apófisis piramidal. Importante. Igual esta ha sido pregunta de parcial del año pasado. Los conductos palatinos accesorios, ¿en qué cara de la apófisis piramidal se encuentra? ¿Alguien sabe? Sí. Los conductos palatinos accesorios entonces forman parte de la pared, bueno, no de la pared, de la cara inferior de la apófisis piramidal del palatino. Aquí está la apófisis orbitaria, tiene forma de pirámide triangular y presenta 3 carillas articulares. Una inferior o palatina, una superior o etmoidal y una postero superior o esfenoidal. Como tal, les dije, los doctores no van a preguntar cosas tan detalladas, pero es importante para que sepan reconocer. De todos modos, vamos a repasar nuevamente. Presenta una carilla inferior o palatina, una cara antero superior o etmoidal y una postero superior o esfenoidal. Es importante que vean las imágenes que están en su libro, al menos en los huesitos pequeñitos, porque los doctores sacan imágenes de ahí. Obviamente no van a tener los nombres ese momento, pero les suelen preguntar. Este es el palatino, presenta aquí está su borde anterior, aquí se encontraría el maxilar superior, su borde posterior, que es libre,
El borde posterior del palatino separa los orificios posteriores de las fosas nasales. ¿Cómo se llama ese orificio posterior? ¿Alguien puede escribir en el chat? Coanas. Sí, está bien. Se llaman coanas. Coanas. Cresta, la escotadura. Aquí está la escotadura esfenopalatina. La apófisis esfenoidal. Esta correspondería a la carilla inferointerna que forma parte de la pared superior de las fosas nasales, su parte más posterior. ¿Alguien me puede decir por cuántos huesos está constituido la pared superior de las fosas nasales? Le suelen preguntar en su parcial. ¿Alguien? Ya. Las fosas nasales están constituidos en su pared superior por 4 huesos. Los huesos propios de la nariz, la lámina horizontal del etmoides, su cara inferior, la cara anterior e inferior del cuerpo del esfenoides. Y se le añade esto, pero si contando a la apófisis esfenoidal serían 5, pero dentro del tema de Encar en general solo menciona 4, entonces no tomen en cuenta la cara inferinterna de la apófisis esfenoidal del palatino. Como pregunta individual, sí, la cara inferinterna forma parte de una de las siguientes fosas, ahí ya coloca. Aquí está, lo mismo, pero con nombres. El segmento sinusal, el segmento maxilar. No les van a preguntar esto. El segmento intertereo maxilar, el segmento pterigoideo, la apófisis palatina, que ya lo vimos. Las carillas, la carilla orbitaria, carilla pteriomaxilar y carilla esfenoidal. La escotadura esfenopalatina, la apófisis esfenoidal. Y esto es una vista posterior. Ahí colocan una flecha aquí, cresta nasal, la lámina horizontal, una flecha aquí. Como ya estamos en estructuras grandes, entonces pónganse a pensar que estamos hablando ya de bordes. De bordes, entonces el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. La apófisis piramidal, su cara posterior que se articula con la cara anterior de las apófisis pterigoides del esfenoides. Segmento pterigoideo, ya. Canilla. Posiblemente les pregunten esto. Y sería la canilla esfenoidal hemiceldilla. Ahora vamos a hablar del cornet inferior. El cornet inferior presenta un punto de osificación. Esta es la cara medial, la que está viendo hacia adentro. Presenta una apófisis lagrimal, una apófisis etmoidal, la extremidad posterior. La extremidad posterior, es decir, la colita siempre va a ir hacia atrás, entonces esto sería posterior, esto sería inferior, superior y anterior. No hay mucha complejidad en este hueso, ya que si les ponen una flecha aquí, únicamente va a ser apófisis lagrimal, no hay donde perderse. La apófisis etmoidal, lo mismo. ¿Con qué se articula? No. ¿De qué forma parte la apófisis lagrimal? Forma la parte inferior del conducto lacrimonasal, la apófisis lagrimal. Y la apófisis etmoidal, que se va a llegar a articular con la apófisis unciforme del esfenoides. Del esfenoides, más bien dicho, del etmoides. Presenta una extremidad anterior que se articula con la cresta turbinal inferior del maxilar superior y su extremidad posterior que vimos que se articula con la cresta turbinal inferior del palatino. Esta apófisis maxilar, si les colocan como tal la flecha, como aquí se ve,
Entonces no se confundan tanto, no se pierdan, es únicamente apófisis maxilar. Pero si llega a colocarles una flecha aquí, exactamente al ras, tienen que poner bordes. Ese borde posterior, ¿dónde está la flechita? Es el borde posterior de la apófisis maxilar. Una flecha aquí, borde anterior de la apófisis maxilar. Flechita en donde está la colita, entonces corresponde al extremo posterior del cornet inferior. Extremidad anterior, que aquí claramente se ve, extremidad anterior del cornet inferior. ¿Qué forma tiene? Facilito de ver. Tiene una forma triangular y se articula con el labio sinusal. Labio sinusal del seno maxilar. El borde posterior, el que estoy señalando. Bueno, el que está marcando. Ese borde posterior, ¿con qué se articula? ¿Alguien me puede decir? Ya. Es algo que el doctor Sagárnaga suele preguntar. El borde posterior de la apófisis maxilar se une a la apófisis maxilar del palatino. Ahora vamos a ver los huesos propios de la nariz. Esta estructura a mí me la mostraron el año pasado, que correspondería al borde interno o borde medio. Como les digo, las mismas imágenes que entran al libro las suelen poner en el reconocimiento. Este es los huesos propios de la nariz, huesos nasales. Este es su cara anterior y este es su cara posterior. ¿Cuántos puntos de osificación presenta? Acuérdense de eso, presenta un punto de osificación. ¿Por qué se tienen que acordar? Porque como tal estos huesitos no presentan mucha complejidad y si tienen algún dato o detalle importante, los doctores lo van a resaltar. Presenta una cara anterior convexa en sentido transversal y en sentido vertical, arriba es cóncava, es decir, aquí existe como una parte ahuecada y aquí existe una parte abombada. Presenta el orificio vascular de los huesos propios de la nariz. No se olviden poner siempre el nombre del hueso. Presenta una cara posterior que discurre por esta cara posterior. El surco etmoidal de los huesos propios de la nariz. ¿Qué camina por este surco etmoidal? Camina el nervio nasolobar. Entonces, por el surco etmoidal camina el nervio nasolobar. Presenta un borde superior que se articula con la escotadura nasal del frontal. Presenta un borde inferior que presenta esta escotadura por donde pasa justamente el nervio nasolobar y se continúa con el cartílago lateral de la nariz. A mí me colocaron una flecha aquí, justamente donde dice borde medio. Entonces, aquí tienen que colocar borde medio o interno de los huesos propios de la nariz. ¿Cómo se van a dar cuenta? Vean, ¿dónde está? Vean que este es un hueso propio de la nariz derecho, porque este borde está mirando más hacia internamente. Y presenta un borde externo que se une. Este borde externo que se une a la rama ascendente del maxilar superior y el borde interno que se llega a unir con el hueso propio con el otro hueso propio de la nariz. Aquí está. Borde inferior, borde superior, borde medio, borde externo. Ahora vamos a hablar del hueso malar. El hueso malar, al igual que los huesos propios de la nariz, presenta únicamente un punto de osificación.
donde se encuentra ubicado en la parte superior y lateral de la cara. Es un hueso de forma cuadrilátera. Hueso de forma cuadrilátera. Presenta una cara interna y una cara externa. Lo más importante de esta cara externa es ver este orificio. ¿Cómo se llama este orificio? Pongan en el chat el nombre completo del orificio. ¿Alguien? ¿Nadie? Orificio malar del conducto temporomalar. Está muy bien. No se olviden colocar completo. Orificio malar del conducto temporomalar del cigomático. Aquí podemos ver su apófisis orbitaria. Su apófisis orbitaria y los bordes, ¿no?, que presenta. Enseguida vamos a verlo. Y esta es la cara interna que presenta. Presenta una superficie anterior o articular y una superficie posterior o temporal que es libre, que hacia arriba se relaciona con la fosa temporal, es decir, toda esta parte de arriba se relaciona con la fosa temporal y la parte que corresponde hacia abajo corresponde a la fosa cigomática. Esto es más para conocimiento, no creo que les coloquen una flecha aquí, pero miren, aquí presenta su segmento anterior o articular de forma triangular, aunque aquí no se ve muy bien a detalle, que se llega a unir con el vértice truncado de la apófisis piramidal del maxilar superior. Aquí se encuentra la apófisis orbitaria, que tiene forma triangular, miren. Tiene forma triangular. Ahora vamos a hablar de los bordes. Presenta una flechita aquí. Una flechita aquí corresponde al borde antero superior del hueso malar. No, borde antero superior de la apófisis orbitaria del hueso malar. Después presenta un borde, ¿dónde está? Un borde póstero superior que tiene forma de S. Tiene forma de S, o llamado también borde temporal, que se inserta ahí la aponeurosis temporal, obviamente. Presenta después un borde antero-superior, antero-inferior, el borde antero-inferior o maxilar, que se une al borde anterior del vértice truncado de la apófisis piramidal del maxilar inferior. Y el borde el borde póstero inferior o maceterino, el borde postero inferior o maceterino que presta inserción a fibras del músculo massetero. Ahora vamos a hablar de los ángulos. Presenta un ángulo superior. ¿Alguien me dice con qué se articula su ángulo superior? Nadie. Ya, para su reconocimiento entonces. Presenta un ángulo superior que se llega a articular con la apófisis orbitaria externa del frontal. Presenta un ángulo anterior e inferior que se llega a unir al vértice truncado de la apófisis piramidal y un ángulo posterior que se une a la extremidad anterior de la apófisis cigomática. Pregunta, ¿dónde comienza el conducto temporomalar de la apófisis orbitaria? ¿Y qué forma tiene? Ya. El conducto temporomalar comienza en esta cara, en la cara interna.
y el conducto tiene forma de Y y se hace visible en la cara externa del pómulo. Ahora vamos a hablar del vómer. El vómer es un hueso impar, presenta dos puntos de osificación, presenta cuatro bordes y está constituido por tejido compacto, donde se sitúa en la parte posterior e inferior de las fosas nasales. ¿Qué forma tiene? Tiene forma cuadrilátera. Ahora bien, vamos a ver sus bordes. Presenta un borde superior. Esta es una vista superior del borde superior. Si les colocan una flecha aquí en el canalito, canal de las alas del vómer. Y si solo les colocan una flecha aquí, alas del vómer. O una flecha aquí, igual alas del vómer. ¿Alguien me puede decir cómo está constituido el conducto esfeno-vomeriano medio? Por el chat. Ya. El conducto esfeno-vomeriano medio, miren, las alas del vómer conforman un canal. Este canal que se encuentra comprendido entre las dos alas del vómer, más el vértice, es decir, la punta de la cresta esfenoidal, forman el conducto esfeno-vomeriano medio. Entonces, háganlo como una suma, canal comprendido entre las alas del vómer más el vértice de la cresta esfenoidal igual a conducto esfeno-vomeriano medio. Presenta un borde posterior, flecha, les ponen una flecha aquí, borde posterior del vómer. Este borde posterior del vómer separa el orificio posterior de las fosas nasales, es decir, las coanas. Aquí les colocan una flecha aquí, corresponde al borde anterior del vómer. Este borde anterior se articula hacia arriba y hacia abajo con distintas estructuras. Hacia arriba, es decir, dividimos el borde anterior en dos. Arriba se va a articular con el borde posterior. Más completo sería decir el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides. Y hacia abajo con el cartílago del tabique. El hueso vómer forma parte de la pared interna de las fosas nasales. La pared interna, ¿alguien me puede decir por cuántos huesos está formado? La pared interna de las fosas nasales. Les pueden preguntar eso, les pueden poner 2, 3 huesos, 4. 2 huesos, ¿y por qué estructura más está conformada? Acuérdense que la pared interna está conformada por 2 huesos y un cartílago. ¿Cuál es ese? El cartílago del tabique. Que más adelante lo vamos a ver. Y por último, el maxilar inferior. El maxilar inferior, ¿dónde está? Para su estudio se divide en un cuerpo y en ramas ascendentes. Las ramas ascendentes. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a comenzar desde aquí. El cuerpo tiene forma de herradura, presenta una cara anterior y una cara posterior que se ve aquí. Que se puede ver en la cara anterior, la sínfisis mentoniana, que se encuentra por arriba de la eminencia mentoniana. La eminencia mentoniana, miren, aquí se encuentra más pronunciado. De aquí puede partir, miren, desde el conducto o agujero mentoniano parte una línea oblicua externa. Si hay una línea oblicua externa, va a haber una línea oblicua interna, que la línea oblicua interna se ve de este lado. La línea oblicua interna.
¿Dónde se encuentra situado el agujero mentoniano? ¿Alguien me puede decir por el chat? Ya. Miren aquí, está situado entre los dos premolares. Dos premolares. ¿Qué más? En la cara posterior se encuentran las apófisis Jenny. Aquí no se ve mucho a detalle. Voy a tratar de, en las imágenes que les vamos a enviar compilar, vamos a buscar la manera de que se vea mucho mejor las imágenes, ya con los nombres puestos, y se divide en las apófisis Jenny superiores. Dos puntitos, son claritos. Un puntito aquí y un puntito aquí. Apófisis Jenny. Si presentan 4 puntitos, uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, obviamente hay 2 superiores y 2 inferiores. Los apófisis Jenny superiores y apófisis Jenny inferiores. ¿Qué más? Aquí se encuentra la fosita digástrica que se articula, no, donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. Vientre anterior del músculo digástrico, y de aquí pueden ver que parte la línea oblicua interna del maxilar inferior o mandíbula. Importante. Ahora vamos a ver bien las ramas. Las ramas que tienen forma rectangular presentan una cara externa, que es lo que están viendo, una cara externa y una cara interna. ¿Qué es lo que tienen que darse cuenta en su reconocimiento? Que si marcan una flechita, ¿dónde está? Cerca del ángulo de la mandíbula se inserta un músculo. Entonces, este músculo marca su territorio en el maxilar y deja sus crestas. Entonces, una flecha aquí no van a poner gonio ni ángulo de la mandíbula, no. Van a colocar crestas rugosas del músculo masseter. La rama ascendente forma labios. La línea oblicua interna y la línea oblicua externa forman labios que corresponden al borde anterior de la rama ascendente. Un borde, la línea oblicua externa que está partiendo hacia aquí forma el labio externo de la rama ascendente del maxilar inferior. Y aquí, miren, está partiendo otro. Y aquí van a formar otro labio a nivel de los dientes, que va a formar el labio interno del borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Qué podemos ver en su cara interna? Otra vez, otro músculo que se inserta aquí y presenta crestas rugosas. Una flechita aquí. Crestas rugosas del músculo pterigoideo interno. Les colocan, yo qué sé, esto es algo que a los doctores siempre les gusta preguntar, una flecha aquí. Ustedes dicen que es el conducto dentario inferior y no, es el orificio de entrada del conducto dentario inferior, y entre paréntesis pónganle mandíbula. Estas dos estructuras igual. Esto sí o sí les van a preguntar. Está delante del conducto dentario inferior esta espina de Spix. Les colocan una flecha aquí, espina de Spix, o língula mandibulae, su otro nombre por si a alguien se le olvide el otro. Y por detrás del conducto dentario inferior se puede ver otra espinita que corresponde a la antilíngula. El nervio que discurre por el conducto dentario inferior, de ese nervio se desprende otro nervio que camina por este surco. Eso igual les gusta preguntar a los doctores. ¿Qué surco es? Alguien me escribe por el chat. ¿Qué surco? ¿Cómo se llama ese surco?
Surco, milo y oideo. Muy bien. Entonces, ¿qué va a discurrir por el surco, milo y oideo? Ya. Va a discurrir el surco, milo y oideo. Esta rama ascendente presenta bordes, el borde anterior, su borde posterior, que no les van a preguntar. Lo que tienen que darse cuenta y ubicarse es el borde superior. Presenta dos salientes, el cóndilo mandibular y la apófisis coronoides. Ambas estructuras se encuentran separadas por esta escotadura sigmoidea. El cóndilo presenta dos vertientes importantes, porque si les colocan una flecha aquí y ustedes ponen cóndilo mandibular, estaría mal. Tiene que ser la respuesta completa. Miren, está mirando posteriormente. Imagínense que lo que voy a dibujar es el cóndilo. Presenta, ¿dónde está? Presenta una vertiente anterior y una vertiente posterior. La vertiente anterior, que no se puede, no está visible aquí, pero la vertiente posterior sí. Entonces, una flecha aquí correspondería a la vertiente posterior del cóndilo mandibular. Vertiente posterior del cóndilo mandibular. Y si ponen una flecha a nivel de aquí, ¿dónde está? A nivel de esta estructura, ustedes tienen que colocar vertiente anterior de la apófisis, no, del cóndilo mandibular. Aquí no se ve mucho. Aquí, si les colocan una flecha aquí, ¿qué músculo se inserta ahí? Son igual crestas rugosas de un músculo. Acuérdense que estamos hablando de la mandíbula, entonces obviamente van a ser los músculos masticadores. Ya hemos visto que esta parte corresponde a las crestas rugosas del músculo massetero, en la parte interna, que correspondería a las crestas rugosas del músculo pterigoideo interno, y aquí otro músculo masticador, que ya no es el músculo massetero y ya no es el músculo pterigoideo. ¿Alguien me puede decir a qué corresponden estas crestas rugosas, las que están aquí? ¿Alguien por el chat? No es el músculo buchinador. Acuérdense, primero tengan en cuenta que los músculos masticadores son 4. El músculo pterigoideo interno, el músculo pterigoideo externo, sí, muy bien, Araceli. El músculo pterigoideo externo, el músculo massetero y el músculo temporal. Entonces, aquí donde corresponde el cuello del cóndilo mandibular, aquí se presentan unas crestas rugosas del músculo pterigoideo externo. Luego, ¿qué más les puedo decir? Pilar interno. Esta es la fosita rugosa del músculo pterigoideo externo. Ustedes colocan paréntesis, mandíbula. Luego aquí está la la apófisis coronoides. La apófisis coronoides, si ya dijimos que se insertaba aquí el pterigoideo externo, aquí el pterigoideo interno, aquí el músculo massetero. Aquí, inserción móvil, ¿a qué músculo masticador va a dar? ¿Cuál es el que falta? Músculo temporal. Sí, está bien. Músculo temporal. Presenta forma triangular, su vértice es romo, obviamente presta inserción al músculo temporal. Y aquí, ¿dónde está? Esta crestita. ¿Cómo se llama? ¿Alguien me puede decir? Por el chat. Es la cresta temporal. Cresta temporal de la mandíbula. Porque puede existir cresta temporal en otras estructuras, ¿no es cierto? Bueno, chicos, esta es la escotadura sigmoidea. ¿Qué comunica la escotadura sigmoidea? ¿Alguien
¿Alguien me puede decir? Ya, la escotadura sigmoidea comunica la región maceterina con la región cigomática. Región maceterina y región cigomática. Puede ser esta una pregunta para su parcial, porque si mal no recuerdo, el año pasado sí nos hicieron esta pregunta. El conducto de Serres quedan vestigios, es decir, pequeños sobrantes de ese conducto en el adulto. ¿Dónde se encuentra? ¿Alguien me puede escribir por el chat? ¿Puede responder? Les pregunto más que todo, chicos, no para hacerlos confundir, sino que a la hora de su parcial recuerden, ¿no?, lo que dijimos aquí. Ya. Posible por detrás y por debajo de la entrada del conducto dentario inferior. Muy bien, Daune. Sí, por detrás y por debajo. Es decir, el conducto de Serres que en el niño se encontraría por detrás, en el adulto quedan vestigios, es decir, los sobrantes se encuentran sería lo mismo, por detrás y por debajo del orificio de entrada del conducto dentario inferior. Esa suele ser pregunta del doctor Ochoa. ¿Qué más de la mandíbula? A ver, presenta 4 puntos de osificación. Presentan 4 puntos de osificación. Chicos, como les dije, este ha sido un repaso muy, muy general de todos los huesitos, de las estructuras que bien les puede entrar en su parcial o no. Lo más probable es que sí, porque de huesos de la cara, como son más huesitos pequeñitos, entonces les preguntan cosas que no son tan complicadas. Y bueno, chicos, estudien para la siguiente semana. El día miércoles va a haber una retroalimentación que, como les dije, va a ser un poco más teórico, ya no va a ser tan práctico. Estudian reconocimiento porque muchos de ahí es de donde salvan nota y de donde les va bien, si no les va muy bien en el teórico. Y bueno, un pequeño repaso, para ver de las cosas que sí les pueden preguntar. ¿Dónde está? Ya, ¿cómo se llama esta estructura? El nombre completo. Acuérdense que tiene bordes. Esto está mirando hacia el medio. Borde interno de la apófisis. Está bien, Camila, pero sí, está bien. Tienen que ponerlo como Camila, borde interno de la apófisis palatina del maxilar superior. Acuérdense que a la mandíbula también se le dice maxilar inferior. ¿Qué más? A ver. Este ganchito, ¿cómo se llama? El ganchito y esta estructura. Amulus lacrimalis. Entre paréntesis pónganle el nombre del hueso. Nunca se olviden colocar gancho lagrimal del unguis, muy bien. Nunca se olviden colocar el nombre del hueso. Amulus lacrimalis. Está bien. Amulus lacrimalis. Y esta estructura no me dijeron. Es la cresta, flecha. Les ponen una flecha aquí. Cresta lagrimal posterior. Ya, aquí que no se nota tanto. Estas son las imágenes del año pasado. Les
ponen una flecha a este segmento. ¿Cómo se llama? Porque segmento sí o sí les van a preguntar. Aquí una flecha. Región interpteroidea. Está bien, Isabel, pero tienes que tomar en cuenta que no es una región, es un segmento de la cara externa de la lámina vertical del palatino. Está bien, segmento, no, interpterigomaxilar del palatino. Miren, aquí está, segmento maxilar, segmento pterigoideo, segmento entre pterigoideo y maxilar, segmento interpterigoideo, segmento interpterigoideo del palatino. ¿Qué más? Ya. Esta estructura, ¿cómo se llama? Se articula con la apófisis unciforme del etmoides. ¿Cómo se va a llamar? Apófisis etmoidal del cornete inferior. Está bien. Etmoidal. Etmoidal, sí. Si colocan como están colocando en el chat, les van a dar por válida su respuesta. Entonces, muy bien. Ya. Una flecha aquí. Una flecha aquí y supongamos que les ponen otra flecha aquí. ¿Cómo se llama el primero y cómo se llama el segundo? Borde medio de los huesos propios de la nariz, está bien, y la otra estructura. Eso también les pueden preguntar. Es el surco etmoidal de los huesos propios de la nariz. Surco etmoidal de los huesos propios de la nariz. ¿Qué camina por ahí? El nervio nasolobar. Una flecha aquí. Fíjense bien dónde está señalando. Es el borde superior, pero ¿qué es? ¿Qué estructura? Rápido, para que no se cansen. Alas del bomber. Alas del bomber, sí, está bien, correcto. Ya. Una flecha aquí. Bueno, ¿dónde está la flecha? ¿Cómo se llama? Completo. Ya, es el orificio malar del conducto temporomalar y entre paréntesis ponen cigomático para que sepan de qué hueso están hablando. Mandíbula. Ya, de aquí. Una flecha aquí. Está en el cuello del cóndilo mandibular. Mandíbula sí o sí les van a preguntar a cada uno. Ya, son las crestas rugosas del músculo pterigoideo externo. Y aquí es lo que les decía, aquí se ve mucho mejor. El cóndilo presenta una vertiente anterior y una vertiente posterior que no se ve. Una flecha aquí, vertiente anterior del cóndilo mandibular. Una flecha aquí, crestas rugosas del músculo massetero. Una flecha aquí. Ese surco, ¿cómo se llama? Igual va a entrar en su examen. Ya es el surco
miloioideo de la mandíbula. Está bien. No se olviden del hueso, no se olviden del hueso. Está bien ahorita que se equivoquen para que luego se den cuenta. Esta espinita, que sí o sí les van a preguntar también, la espina de Spix, si les ponen una flecha aquí, que no está yendo hacia el conducto, sino está detrás del conducto, antilíngula. La cresta temporal de la mandíbula. Y bueno, eso sería todo. No les van a preguntar en conjunto la cara o el cráneo. Les van a preguntar de manera individual cada uno de los huesitos. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Pilar en un momento les va a enseñar los huesos del cráneo. Pongan atención que ahí sí existen estructuras un poquito más detalladitas, pero no, tampoco les preguntan cosas tan rebuscadas. El día miércoles, gracias chicos, el día miércoles entonces con los que puedan asistir o vengan vamos a continuar con un poco de los últimos temas. No va a haber imágenes, sí va a haber imágenes, sería de los músculos cutáneos y de nervio facial, y como les digo, eso ya entra un poco más a lo que es teórico, y para que entiendan también lo práctico tienen que saber lo teórico. Eso les vamos a explicar el día miércoles en el anfiteatro. Todavía no hay hora. Y bueno, chicos, eso es todo. Vamos a tratar de poner el nombre a las imágenes y les enviamos con Pilar. Estudien, no dejen todo a última hora. Este es su examen, entre comillas, más fácil que van a tener. Entonces lean y enfóquense en lo que es realmente importante. Eso es todo, chicos. Que les vaya bien, y a los que no nos vamos a ver el próximo miércoles, nos vemos directamente el sábado. Que les vaya bien, chicos, y les dejo con Pilar entonces. Ya chicos, vamos a empezar primero por el frontal, primero repito. Ya chicos, vamos a empezar por el hueso frontal, ¿ya? Aquí está para que ustedes lo vean mejor. Vamos a acomodar un poquito. Ya. Ya chicos, vamos a tener lo que es el hueso frontal. Ya lo han visto, solo vamos a volver a acordarnos de algunas estructuras, todo eso. Esto va a ser fácil. Como les dijo Carlos, los doctores les van a poner flechas, entonces ustedes mismos tienen que reconocer. Entonces sí o sí tienen que saber todo. Y solo es cuestión de memorizar, ¿ya? Aprovechen ese su primer parcial, porque este va a ser el más fácil. Ya, entonces vamos a empezar, ¿ya? ¿Qué vamos a poner? Perdón, chicos. Ahora sí. Ya. ¿Qué vamos a tener? Miren, el hueso frontal vamos a estudiarlo de la siguiente manera. Vamos a tener una porción vertical, ¿ya? Y una porción horizontal. ¿Ya? ¿Qué más?
Vamos a estudiar primero esta parte, que va a ser la cresta orbitonasal, ¿no es cierto? Esta cresta, todo esto, divide la porción vertical de la porción horizontal, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar los arcos orbitarios, ¿ya? Y la espina nasal. Y ahora sí vamos a estudiar lo que es la porción vertical. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener esta pequeña estructura, esta sutura, que va a ser la sutura metópica, ¿ya? Más arriba vamos a tener una eminencia, que va a ser la eminencia frontal media o la glabela. Luego vamos a tener estos dos arcos, que van a ser los arcos superciliares, ¿ya? Y estos pequeños agujeros. En este mi hueso se nota, se ve un agujero, ¿no es cierto? Pero en otro solo se va a ver una escotadura, ¿ya? Va a ser la escotadura o el agujero supraorbitario. Por aquí que van a pasar van a pasar vasos supraorbitarios, ¿ya? Luego, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener las eminencias frontales laterales, ¿ya? Ahora vamos a ver a los costados. Miren, vamos a tener la cresta lateral del frontal y la carilla lateral y la carilla temporal del frontal. La cresta lateral se va a insertar la aponeurosis del músculo temporal, ¿ya? La aponeurosis del temporal. Acuérdense que la aponeurosis va a ser lo que recubre al músculo temporal. Y la carilla se va a insertar el músculo temporal, el fascículo anterior del músculo temporal, ¿ya? Después, ahora vamos a ver la porción horizontal. ¿Qué vamos a tener en la porción horizontal? Miren, vamos a tener estas apófisis. Apófisis orbitaria externa y la apófisis orbitaria interna, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar? Estos que van a ser las fosas orbitarias, ¿ya? Y vamos a tener acá dos fositas. La fosita lagrimal, donde se va a encontrar la glándula lagrimal, y acá la fosita troclear, que se va a insertar el músculo oblicuo mayor del ojo, la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor del ojo, ¿ya? Después vamos a encontrar esta como espinita algo punzante que va a ser la espina nasal del frontal. Acuérdense que la espina nasal del frontal, acá está, la espina nasal del frontal va a tener una cara anterior y dos caras posterolaterales. La cara anterior se va a articular ¿con qué? Como les dijo Carlos, con las caras posteriores de los huesos propios de la nariz, ¿ya? Y las caras posterolaterales van a formar el techo ¿de qué? De las fosas nasales, de la cavidad de las fosas nasales. Luego, ahí se ve. A mí me ha entrado esto en el examen práctico. La flecha me apuntaba a este orificio. Ya, voy a recorrer un poquito para que lo vean mejor. Acá está. La flecha me apuntaba acá. Esto va a ser el seno del frontal. No se van a olvidar ya. Acá está igual. El orificio de entrada del seno frontal. ¿Ya? Después, ¿qué más vamos a tener? Nuestra escotadura. Es muy mal. Y acá vamos a tener una superficie plana del temporal. ¿Ya? No se van a olvidar. Acá está. Superficie plana del frontal. ¿Ya? Perdón, del frontal. Ahora, si ya hemos visto todo lo que es la cara exocraneal, ahora vamos a ver la cara endocraneal. Vamos a empezar por acá. ¿Qué vamos a encontrar? Acá, miren, vamos a ver un agujero que se va a llamar el agujero ciego. ¿Ya? Acá está. Que por este agujero ciego va a pasar una vena, la vena de Santorini. ¿Ya? Y vamos a encontrar una crestita,
que va a ser la cresta media del frontal. Y siguiendo con la cresta vamos a encontrar un canal, que este va a ser el canal del seno longitudinal superior. ¿Ya? Luego vamos a tener a las fosas laterales del frontal. Y acá vamos a encontrar una eminencia. Esta va a ser las eminencias mamilares. Esto les pueden preguntar, ¿ya? Porque saben preguntar en los parciales. Entonces no se van a confundir. Todo lo que está aquí abultadito va a ser la eminencia, ¿ya? Y todo lo que está en depresión va a ser las impresiones digitales. Ya no se van a olvidar de eso. Y eso es frontal. Luego tenemos aquí, miren, las fositas de Pacchioni. Y ese es el primer huesito, que es el frontal. Ahora vamos a seguir con el parietal, que este es un hueso de los más fáciles, porque no tiene muchas estructuras anatómicas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero la cara exocraneal. ¿Qué vamos a tener? Una línea curva temporal superior y una línea curva temporal inferior. ¿Ya? En la línea curva temporal superior se va a insertar la aponeurosis temporal. ¿Ya? Y en la línea curva temporal inferior se va a insertar el músculo temporal. Luego vamos a tener esta eminencia, ¿ya? Que es lo más sobresaliente del parietal, va a ser la jiba parietal. ¿Ya? Y acá vamos a tener otro agujerito, miren, se ve, este va a ser el agujero parietal. Luego, en la cara endocraneal vamos a tener estos surquitos, miren, que van a ser surcos vasculares, también llamados hojas de nervadura de higuera, ¿ya? Porque por acá va a estar una arteria, la arteria meningia media, y va a dejar estos surcos. ¿Ya? Luego, miren, vamos a tener igual las fositas de Pacchioni. Y también en el libro menciona que, miren, lo vamos a articular. Aquí. Ya. Miren, vamos a encontrar un canal. Este canal va a ser el canal del seno longitudinal superior. ¿Ya? Pero si en el parcial les muestra solo un huesito, van a poner que va a ser el semicanal. ¿Ya? Porque es solo un huesito. Si les muestran articulado, ya es un canal. Pero si está desarticulado, va a ser el semicanal. ¿Ya? Luego, ¿qué más nos dice del parietal? Que vamos a tener bordes, ¿no es cierto? Un borde superior, un borde anterior, ¿ya? Uno posterior y uno inferior. En el borde superior nos dice que se va a articular con su opuesto, es decir, se van a articular los dos parietales. Vamos a hacer. Ahí está, ¿ya? Se van a articular los dos parietales y van a formar una sutura, que esta va a ser la sutura sagital, ¿ya? Ese por su borde superior. Luego, por su borde anterior, nos dice que se va a articular ¿con qué? Con el frontal. Miren, va a ser así, se va a articular, ¿ya? Y que van a formar la sutura coronal. Luego vamos a tener el borde posterior, ¿ya? Que se va a articular ¿con qué? Con la escama del occipital. Y un borde inferior que se va a articular con la escama del temporal, ¿ya? Luego vamos a tener los ángulos. Un ángulo antero superior y un ángulo antero inferior.
el anterior superior vamos a encontrar el bregma y en el anterior inferior el terio. Luego en el pod vamos a tener el ángulo póstero superior y el póstero inferior. ¿Ya? En el póstero superior va a estar el asterium y en el... perdón, va a estar la lambda y en el póstero inferior el asterium y la lambda en el póstero superior. ¿Ya? Y eso es parietal. Luego vamos a seguir con el occipital. ¿Ya? Para su estudio, el occipital, ¿cómo lo vamos a estudiar? Vamos a estudiar primero por la escama. Vamos a tener la escama del occipital, las masas laterales, ¿ya? Aquí está. Las masas laterales. Y por último, la apófisis basilar. ¿Ya? Ahora, igual vamos a tener una cara endocraneal y una cara exocraneal. Vamos a ver primero la apófisis basilar de la cara exocraneal. ¿Qué vamos a encontrar? Miren, vamos a encontrar el tubérculo faríngeo. ¿Ya? Luego vamos a encontrar la fosita faríngea y la fosita navicular, que en mi huesito no se nota porque ya como está desarticulado, no se nota, ¿ya? Pero lo más relevante va a ser la fosita, el tubérculo faríngeo. Luego vamos a tener dos crestas, ¿ya? Una cresta muscular y una cresta sinostósica. Que en estas crestas se van a insertar un músculo, que va a ser el músculo anterior recto mayor y menor del cuello. En la cresta muscular se va a insertar el menor del cuello, ¿ya? Y en la sinostósica el mayor. Entonces decimos que en la cresta muscular se va a insertar el músculo anterior recto menor del cuello. Y en la sinostósica el mayor del cuello. ¿Ya? Luego vamos a seguir con su cara endocraneal, que nos dice que solo vamos a tener este canal, que va a ser el canal basilar. Ya, se los voy a quitar ese que está acá. Va a ser el canal basilar. Luego vamos a encontrar, miren, vamos a encontrar dos canales, los que están acá de rojo. ¿Ya? Este va a ser el canal del seno petroso inferior. Luego vamos a encontrar el foramen magno o el agujero basilar. Ahora sí, vamos con las caras, con las masas laterales. Las masas laterales, ¿qué vamos a encontrar? Esta estructura grande, que va a ser el cóndilo del occipital. Por este cóndilo se va a insertar con una estructura. ¿Con qué estructura? Con el atlas, ¿ya? La primera vértebra cervical. ¿Ya? Luego vamos a tener acá una fosita, acá otra y acá vamos a tener otra. ¿Ya? Aquí van a estar las fositas condilias anteriores y las fositas condilias posteriores. En las fositas condilias anteriores, que son estas, ¿ya? Vamos a encontrar un conducto, que también se va a llamar el conducto condilio anterior, ¿ya? Y acá en las posteriores. Que en los conductos condilios posteriores no van a ser no se van a encontrar muy seguido, ¿ya? Son inconstantes, ¿ya? Pero las anteriores acá están, ¿ya? Acá está una, aquí está la otra. Luego, ¿qué más vamos a encontrar? Vámonos a la cara endocraneal. Vamos a encontrar, miren, el tubérculo occipital. Acá está. Vamos a encontrar el tubérculo occipital. Miren las espinas yugulares. Aquí está. Luego vamos a encontrar las apófisis yugulares. Y vamos a encontrar esta estructura que es un canal,
¿Ya? Este canal ahorita vamos a verlo mejor. Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Porque este canal va a tener 3 porciones. Ahorita lo que les estoy mostrando va a ser la primera porción. Perdón, la tercera porción. Y ahorita les voy a mostrar cómo es el recorrido de este canal. ¿Ya? Pero vamos a seguir. Eso es todo en las masas laterales. Ahora vamos a la escama. ¿Ya? La escama, ¿qué vamos a tener? Miren, vamos a tener esta protuberancia, que va a ser la protuberancia occipital externa o inion. Vamos a tener una cresta, la cresta occipital externa. Luego vamos a tener las líneas curvas. Vamos a tener la línea curva occipital superior y la línea curva occipital inferior. Ahora, en la cara endocraneal, si vamos a tener una protuberancia occipital externa, también vamos a tener una interna. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con la cresta. Vamos a tener una cresta occipital interna. Y acá va a seguir un canal, que va a ser el canal del seno longitudinal superior. Luego vamos a tener las fosas cerebrales y fosas cerebelosas. ¿Ya? Aquí están las dos fosas cerebrales, fosas cerebelosas. Y ahora sí, aquí también vamos a encontrar un canal. Que se acuerdan que les dije que acá también hay un canal. Esta va a ser su primera porción. Esta la tercera y la segunda se va a encontrar en donde en el temporal. ¿Ya? A ver, voy a articularlo un poquito para que se vea mejor. Así les explico esta porción. Ya. Miren, así es cuando está articulado con el temporal. ¿Ya? Les dije que va a haber un canal. Este va a ser el canal del seno lateral. Y este canal va a tener 3 porciones. ¿Ya? La primera porción va a estar acá. ¿Ya? En la escama del occipital. Entonces, acá está la primera porción ¿de qué? Del canal lateral. La segunda porción vamos a encontrarla en el temporal, ya en la cara endocraneal de la apófisis mastoides, ¿ya? Que ahorita les voy a explicar temporal. Y luego vamos a tener la tercera porción que también se encuentra en el occipital, ¿ya? Que va a estar justo en la apófisis yugular. Miren, acá se encuentra la tercera. Entonces, en el parcial les pueden preguntar ¿cuántas porciones tiene el canal del seno lateral? 3 porciones. La primera se encuentra en la escama del temporal, la segunda en el... Perdón, la primera se encuentra en el occipital, ¿no es cierto? En el occipital, la segunda en el temporal y la tercera también se encuentra en el occipital. ¿Ya? Y por último vamos a tener acá nuestra fosita vermiana. Esta. ¿Ya? Y eso es occipital. Ahora sí vamos a pasar al temporal, que a muchos se les complica este huesito, porque quieren o no es chiquitito, pero tiene varias estructuras anatómicas. Ahora, el temporal, ¿cómo lo vamos a estudiar? El temporal igual va a tener una escama, ¿ya? Una porción mastoidea y una porción petrosa. Vamos a empezar por la escama del temporal. ¿Qué vamos a encontrar? Miren, acá vamos a encontrar un surco vascular. Este surco vascular va a ser, ¿por qué? Por una arteria, por la arteria temporal profunda, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar? La línea temporalis o la cresta supramastoidea. Supra, ¿qué quiere decir? Que está arriba. Supramastoidea, arriba de la mastoides. ¿No es cierto? Por eso supramastoidea. Luego vamos a encontrar, miren, nuestra apófisis cigomática. La apófisis cigomática va a tener un borde superior, un borde inferior y una extremidad anterior.
La extremidad anterior se va a articular ¿con cuál? Se va a articular con el malar, ¿no es cierto? Con la extremidad anterior del malar. El borde superior, ¿qué nos va a decir? Que va a tener la aponeurosis de qué músculo? Del músculo temporal. Y en el borde inferior se va a insertar igual el músculo macetero. Y ya. Luego, ¿qué más vamos a tener? Ahí está. Luego, ¿qué más vamos a tener? Miren, vamos a tener un tubérculo cigomático anterior, ¿ya? Y un tubérculo cigomático posterior. Aquí va a estar el anterior y acá va a estar el posterior. Luego vamos a tener a nuestro cóndilo del temporal. Luego, miren, vamos a tener esta cavidad. Esta cavidad, ¿cuál va a ser? La cavidad glenoidea. ¿Ya? La cavidad glenoidea se va a dividir en dos. ¿Por cuál estructura? Por esta, que va a ser una cisura. ¿Qué cisura? La tímpano escamosa. ¿Ya? Va a dividir en una zona articular, ¿ya? Y en una zona no articular. En la articular se va a articular con el cóndilo de la mandíbula, lo que Carlos les explicó, ¿ya? Y gracias a estas dos articulaciones y gracias a ligamentos también, al disco y todo, vamos a tener la articulación temporomandibular, ¿ya? Gracias a la cavidad glenoidea, ¿ya? Por su zona articular. Ya. Luego, miren, vamos a tener esto, que va a ser una superficie. ¿Cómo se va a llamar esto? Se va a llamar la superficie plana subtemporal, ¿ya? Esta superficie va a formar el techo de una fosa. ¿De qué fosa? De la fosa cigomática. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a la cara endocraneal. ¿Qué nos dice que vamos a ver? Surcos vasculares, que va a ser de la arteria meningia media, ¿no es cierto? Y vamos a ver esta estructura. Miren, no se nota bien, a ver si los veo. Tratar de pintar. Ya. Miren, acá vamos a verlo. No se nota muy bien ya, pero esta va a ser la incisura parietal, ¿ya? ¿Qué va a separar? ¿Qué? La escama del temporal de la apófisis mastoides. Ya no creo que les pregunten esto, pero es para que sepan, ¿ya? Eso es todo de la escama del temporal. Ahora sí, vámonos a la porción mastoidea, ¿ya? Miren, vamos a encontrar una zona cribosa que cada vez que vean o lean esta zona, quiere decir que algo se va a insertar, ¿ya? Un músculo. ¿Qué se va a insertar acá? Una estructura que va a ser el cartílago, ¿de qué? Del pabellón de la oreja. Y acá vamos a tener una espina, la suprameática, ¿ya? Supramastoidea, perdón. Que no se nota bien, acá tampoco, ¿ya? Pero cuidado, les pregunté. Luego, ¿qué más vamos a tener? Miren, todo esto que va a ser la apófisis mastoides. ¿Ya? Después vamos a tener esto, miren, que va a ser la ranura digástrica. ¿Y qué se va a insertar en la ranura digástrica? El vientre posterior del músculo digástrico. ¿Ya? Luego, miren, vamos a tener, acá está la ranura digástrica, y vamos a tener esto, que va a ser la eminencia yuxta mastoidea. Esta va a ser la eminencia yuxtamastoidea. ¿Ya? Y acá vamos a encontrar un canal, que va a ser el canal de la arteria occipital. Luego vamos a encontrar el agujero mastoideo. Miren, acá les voy a mostrar.
esta va a ser. Y ya. Este va a ser el agujero mastoideo. Ahora sí vamos a la porción endocraneal que vamos a encontrar aquí. Miren, este canal que les dije que va a ser la segunda porción del canal del seno lateral. Y acá vamos a encontrar el agujero mastoideo. Ahora sí, vámonos con el peñasco. Vamos a encontrar, ¿no?, una cara anterosuperior, posterosuperior, anteroinferior y postero inferior. En la anterosuperior, ¿qué vamos a encontrar? Miren, vamos a encontrar esta estructura. Todo esto va a ser ¿qué? El tegmen timpani. ¿Ya? Luego esta eminencia, que va a ser la eminencia arcuata. Aquí está. Eminencia arcuata. ¿Qué más vamos a encontrar? La fosita del ganglio de Gasser. Y acá vamos a encontrar los hiatos de falopio y el accesorio. Bien. Luego vamos a seguir con la cara posterior-superior. ¿Qué vamos a encontrar? Miren, aquí vamos a encontrar el conducto auditivo interno, el CAI. Vamos a encontrar esta estructura que va a ser la fosita unguial. Porque miren, puedo meter mi uña. Por eso se llama fosita unguial. ¿Ya? Y vamos a encontrar la fosita subarcuata. ¿Ya? Ahora sí, vámonos a la anteroinferior. ¿Qué vamos a encontrar? La apófisis vaginal. ¿Ya? Aquí está la apófisis vaginal. Miren, vamos a encontrar igual al conducto auditivo externo. ¿Qué más? Vamos a encontrar, ahora sí, la posterior inferior, que es la que más tiene estructuras. ¿Ya? Vamos a ver, acá no se nota bien. Acá. Miren, vamos a encontrar este agujero. Que este va a ser el agujero. ¿Qué agujero? El estilo mastoideo. ¿Ya? Vamos a encontrar la apófisis estiloides. ¿Ya? A la fosa yugular y a la carilla yugular. Después, miren, acá vamos a encontrar el orificio inferior. ¿De qué? Del conducto auditivo interno. Y acá va a haber una fosita petrosa. Y aquí adentro, miren, acá está la fosa petrosa. Y aquí adentro de la fosita petrosa vamos a encontrar un orificio, que va a ser el del conducto timpánico. ¿Ya? Ese es el conducto carotídeo. Y eso es temporal, chicos. De acá, ¿qué les pueden preguntar? Les pueden preguntar la apófisis estiloides, el agujero mastoideo. ¿Qué más? Este orificio, el conducto carotídeo. O bien la carilla o la fosa. ¿Ya? El tegmen. Les pueden preguntar. Muchos se confunden con el tegmen timpani con la eminencia arcuata. ¿Ya? Y eso es lo más relevante de temporal. Ahora sí vamos a seguir con el esfenoides. ¿Ya? Que les voy a explicar rapidito. Porque ya deben estar cansados. Entonces lo vamos a hacer rapidito. ¿Qué vamos a tener en el esfenoides? Vamos a tener que un cuerpo, alas menores y las alas mayores. ¿Ya? Vamos a ver primero el cuerpo del esfenoides. Aquí está roto. Pero, ¿qué vamos a tener acá? El proceso etmoidal. ¿Ya? Luego, miren, vamos a tener aquí al jugum esfenoidal, que es este va a ser el jugum esfenoidal. Luego, al limbus esfenoidal. Y acá, esto va a ser el canal óptico y este el conducto óptico. Que por acá, esto puede ser pregunta en su examen teórico. ¿Qué pasa por el conducto óptico? El nervio óptico y qué?
y la arteria oftálmica. ¿Ya? Entonces vamos a tener el canal óptico y aquí vamos a tener al tubérculo pituitario. Debajo del tubérculo pituitario, miren, vamos a tener una crestita que se va a llamar la cresta sinostósica. ¿Ya? Entonces vamos a tener el canal oftálmico, el canal óptico, perdón, y el limbus esfenoidal. Debajo del limbus esfenoidal vamos a tener la cresta sinostósica. Luego vamos a tener a las apófisis clinoides medias. Acá está el rotito, pero estas van a ser. Acá hay una y acá va a ser la otra. ¿Ya? Luego vamos a tener la silla turca. ¿Ya? Y esta lámina cuadrilátera. Y acá encima van a estar las apófisis clinoides posteriores. Eso es en el cuerpo, en su cara superior. ¿Ya? En la cara anterior, acá mi huesito está roto, pero lo más relevante que va a ser, miren, vamos a tener una cresta, ¿ya? Que va a venir así, que va a ser la cresta esfenoidal anterior. Y en la cara inferior también va a haber una cresta, que va a ser la cresta esfenoidal inferior. Estas dos crestas se van a unir y van a formar un pico, ¿ya? Que va a ser el pico esfenoidal. Y vamos a tener, miren, a los senos esfenoidales. Y la cara posterior nos dice que va a haber esta zona rugosita, miren, que se va a articular con qué, con la apófisis basilar del occipital. A ver, les voy a mostrar. Aquí está. Así se va a articular. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué más vamos a tener? Eso es todo del cuerpo. Ahora vámonos a las alas menores. ¿Qué nos va a decir de las alas menores? Vamos a encontrar el conducto óptico, que ya les dije que va a pasar. El nervio óptico y la arteria oftálmica. Y aquí vamos a tener a las apófisis clinoides anteriores. Ahora sí, vámonos a las alas mayores. Vamos a tener igual una cara, endocraneal y exocraneal, ¿no es cierto? Entonces, en las alas mayores vamos a tener 3 agujeros, ya que esto es lo más importante. Esto siempre sabe entrar, uno de estos agujeros entra. Vamos a tener al agujero redondo mayor, al oval y al menor, o también llamado espinoso, ¿ya? Por el agujero redondo mayor, ¿qué va a pasar? El nervio maxilar superior. Por el agujero oval va a pasar el nervio maxilar inferior y la arteria meningia menor. Y por el agujero redondo menor o espinoso va a pasar la arteria meningia media. ¿Por qué se le dice agujero espinoso? Porque va a estar, por decirlo, va a estar cerca de la espina del esfenoides. ¿Ya? Si acá está el agujero redondo menor, miren acá, ahí. Si aquí va a estar el agujero espinoso, o el agujero redondo menor, perdón, justo aquí va a estar la espina esfenoidal. ¿Ya? Luego vamos a tener, miren, a la língula esfenoidal. Esto igual me ha entrado en el parcial, así que cuidado. Después, ¿qué más vamos a tener? Acá, en la cara exocraneal, ¿qué vamos a tener? Una carilla, esta carilla larga. La carilla temporo-cigomática. Y esta va a ser la carilla orbitaria. Que la carilla orbitaria va a formar parte de, ¿qué? De la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? Vamos a tener, miren, a nuestro tubérculo esfenoidal. Ahora, miren, vamos a tener esta cresta, que va a ser la cresta malar, que se va a articular con el hueso malar. ¿Ya? Por un borde. ¿Por qué borde? ¿Alguien sabe?
del hueso malar, parte por un borde. Ya sabemos, ¿no? Carlos les explicó. Vamos a tener un borde posterior superior, posterior inferior, ¿no es cierto? Ustedes van a leer, ¿ya? ¿Qué más vamos a tener? Esta carilla, temporo, que hemos dicho temporocigomática. Que esta carilla temporocigomática se va a dividir gracias a esta crestita, ¿ya? Subtemporal. ¿Ya? ¿La va a dividir en qué? En una carilla temporal y en una cigomática. La carilla temporal nos dice que va a formar parte de qué? De la fosa temporal. Y la cigomática de la fosa cigomática. ¿Ya? Aquí ya les dije que vamos a tener el tubérculo esfenoidal. Y vamos a tener, ¿qué más? Acá vamos a tener las apófisis pterigoides. ¿Ya? Vamos a tener una ala interna, que aquí debería estar la otra, y una ala externa. Y acá va a estar una fosita, la fosita escafoidea. ¿Ya? Y eso es todo de esfenoides. Ya, chicos, memoricen esto, los agujeros. Siempre entran los agujeros. Uno de estos tres les puede entrar. En el teórico y también en el práctico. Y eso es todos los huesitos. Les voy a explicar etmoides por la aplicación, ya chicos, porque no tengo el huesito, tenía, pero se rompió, como es muy chiquitito. Entonces, ahorita les comparto pantalla de etmoides, de un ratito. Ahora sí. Acá está. Uy. Ya chicos, vamos a explicar rapidito para que no se aburran porque igual deben estar cansaditos. Perdón, ahora sí. Eh, la, el etmoides. Acuérdense que el etmoides va a tener una forma como de una cruz, ¿ya? A ver, salud. Vamos a ver si... aquí está. Va a tener una forma así de una cruz. Está chueco, pero no. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esta cruz. ¿Qué vamos a tener acá? La apófisis cristagali. ¿Ya? Aquí va a estar la lámina perpendicular. Y acá va a estar, miren, la lámina horizontal. Que añadiéndole acá, miren, vamos a tener nuestras masas laterales. ¿Ya? No se van a olvidar de esto. Entonces, vamos a ver primero nuestra apófisis cristagali, ¿ya? Esta va a ser nuestra apófisis cristagali. Y al lado de la apófisis cristagali siempre van a salir unos procesos, que van a ser los procesos alares. Acá no se ve, pero cuidado que en su parcial les salga. Pero aquí están los procesos alares. ¿Ya? Luego, ¿qué más vamos a tener? Esto es de la lámina vertical, ¿no es cierto? La lámina vertical lo va a dividir, ¿qué? La lámina horizontal, en la apófisis cristalalis y en la lámina perpendicular. Ahora vamos a hablar de la lámina perpendicular. Miren, va a ser, nos dice que va a tener una forma, una forma pentagonal, ¿ya? Entonces, en su borde superior, ¿qué cosa va a estar? Va a estar la lámina horizontal del etmoides,
¿ya? Luego acá, miren, justo esto. El borde posterior, que va a ser este va a ser su borde posterior de la lámina perpendicular, se va a articular ¿con qué? Con la cara anterior de los esfenoides, ¿ya? Luego vamos a tener una postero inferior, que va a ser todo esto. Esta postero inferior se va a articular ¿con qué? Con el vómer, ¿no es cierto? Vamos a poner que acá está el vómer, vamos a dibujar que va a ser así, acá vamos a tener sus alas. Entonces, el borde posterior inferior de la lámina perpendicular se va a articular ¿con qué? Con el borde anterior del vómer, ¿ya? Luego vamos a tener el borde antero inferior, que el borde, todo este va a ser el borde antero inferior, que este borde antero inferior se va a articular ¿con qué? Con los cartílagos del tabique, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lámina perpendicular forma el tabique de las fosas nasales, ¿ya? Entonces el borde anteroinferior se va a articular ¿con qué? Con los cartílagos del tabique. Ahora, el borde anterior, aquí está el borde anterior, se va a dividir con dos estructuras, ¿ya? Es decir, que el borde anterior, digamos que va a tener, lo vamos a dividir así, ¿ya? Una parte inferior y una parte superior. En la parte inferior del borde anterior se va a articular ¿con qué? Con los huesos propios de la nariz, ¿ya? Y en su borde, perdón, en el borde anterior, pero en la parte superior, se va a articular ¿con qué? Con la espina nasal del frontal, ¿ya? Eso vamos a tener en la lámina perpendicular, ¿ya? Luego nos vamos a ir a la lámina horizontal, que miren, vamos a tener esto. Todo esto va a ser ¿qué? Un canal. ¿Qué canal? El canal olfatorio. Este canal olfatorio va a alojar ¿a qué? Va a alojar al bulbo olfatorio. ¿Ya? No se van a olvidar. De ahí vamos a tener canales etmoidales posteriores y los anteriores. Miren, vamos a tener semiceldillas etmoidales. ¿Ya? Luego, ¿qué más vamos a tener? Ahora vamos a hablar de las masas laterales. Las masas laterales, ¿qué nos va a decir de estas masas laterales? Estas masas laterales nos van a decir que va a tener forma de un cubo, es decir, que va a tener 6 caras, ¿ya? Una cara, ahí está, una cara externa, una cara anterior, posterior, inferior, interna, ¿ya? Externa. Ahora sí, vamos a ver la cara anterior. ¿Qué nos va a decir la cara anterior? La cara anterior nos dice que se va a articular con el maxilar superior y ¿con qué más? Se va a articular con el unguis, ¿ya? Cuidado con eso. Cara anterior. Este va a ser la cara anterior. Cara anterior. ¿Ya? Se va a articular entonces con el maxilar superior y con el unguis. ¿Qué más? La cara inferior. Aquí está la cara inferior. Igual se va a articular con qué? Con el maxilar, pero ya no con el unguis, sino con el palatino. ¿Se acuerdan que en el palatino vamos a tener una carilla, ¿no? La carilla adenoidal. Aquí está. Se va a articular entonces ¿con qué? Con el palatino, la cara inferior.
Después, ¿qué cara más vamos a tener? Vamos a tener la cara. Uy, esta cara. Vamos a tener la cara posterior. A ver si los voy a dibujar. Acá está. Todo esto va a ser, ¿no? La cara posterior ¿de qué? De las masas laterales. ¿Qué nos dice con qué se va a articular? Con la cara, perdón, sí, con la cara anterior del esfenoides. ¿Ya? Todo esto. Si todo esto entonces se articula con la cara anterior del esfenoides, acá va a estar la cresta esfenoidal anterior, ¿ya? Se va a articular con el borde posterior de que hemos dicho de la lámina papirácea. Ahora vamos a ver la cara externa o también el hueso plano o también se llama, ¿cómo se llama? La lámina papirácea. Esta lámina papirácea va a formar parte de ¿qué? De la cavidad orbitaria. ¿Exactamente qué cara? Bueno, ¿qué pared? La pared interna. ¿Ya? Y por último vamos a tener la pared inferior, perdón, la cara interna, que va a ser, todo esto va a ser la cara interna. Esta va a ser la cara interna. ¿Qué nos dice la cara interna? Que vamos a encontrar unos cornetes. ¿No es cierto? Vamos a encontrar qué cornetes. Miren, aquí está el cornete medio, ¿ya? Aquí vamos a encontrar el cornete superior. Y aquí vamos a encontrar un cornete inconstante, que es el de Santorini. Pero en el libro también que nos dice que va a haber un cornete más, que va a ser el de Zuckerkant, que va a estar más arriba. ¿Ya? Acá no se nota, solo se nota los tres. Pero acá arriba se va a encontrar. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué estructura más nos estamos olvidando? Nuestra apófisis unciforme. Esta es nuestra apófisis unciforme. Y eso es todo, chicos. Eso es todo de etmoides. Con eso hemos terminado. Huesitos del cráneo. Ustedes igual repasen, porque como consejo les digo, aprueben el práctico, porque el práctico salva mucho, ¿ya? Entonces, estudien más el práctico, también estudien el teórico, ¿no? Pero traten de saberse muy bien las estructuras que han estudiado en todos estos meses. Entonces, solo es cuestión de recordar, ¿ya? Les explico, el práctico les van a entregar unas hojitas, ¿ya? Que voy a tratar, también con Carlos, vamos a tratar de hacer un, como un examen para prepararlos para el práctico. Entonces, el práctico van a reconocer 10 estructuras. Cada estructura vale 5 puntos. Ya, como les dijo Carlos, tienen que poner todo el nombre completo, el hueso más. Se olvidan del hueso, no les hacen valer. Entonces ponen la estructura que les están mostrando y el hueso, como Carlos les estaba haciendo practicar. Entonces les van a entregar una hojita y van a hacer 10 estructuras que van a reconocer, cada uno es 5 puntos. Entonces, total, se hace los 50 puntos. ¿Ya? Que reconozcan 5 o 6 estructuras, está súper. ¿Ya? Les va a ayudar mucho con su nota. Y en el teórico va a ser 25 preguntas. Cada pregunta va a ser 2 puntos. Ya saben que va a ser de opción múltiple. Entonces, estudien, chicos. Es cuestión de repasar porque ya han estudiado en todo este tiempo. Entonces, les aconsejo que estudien desde ahora porque no les va a alcanzar el tiempo. Porque también están con otras materias. Entonces, estudien. Y el miércoles, como dijo Carlos, vamos a tener una retro teórica y le voy a decir a Carlos que también hagamos
vamos a quedar a ver si se puede para que demostrarles más o menos cómo va a ser el examen práctico, ¿ya? Y eso sería todo, chicos. Cualquier cosa, ya saben, me dicen a mí o a Carlos, cualquier duda que tengan y vayan estudiando. Y nos vemos el día miércoles con los que vayan y directamente con los otros el día sábado. Ya chicos, vayan estudiando, suerte y eso sería todo por hoy. Descansen chicos y estudien y suerte. Buenas noches chicos, nos vemos.